El pueblo de Little Vanning era como tantos otros que salpican la campiña inglesa. Tranquilo, modesto, con un ritmo de vida pausado que apenas había cambiado en generaciones. Los árboles que bordeaban los estrechos caminos apenas comenzaban a desprenderse de sus últimas hojas amarillas, y los primeros indicios del invierno, la escarcha, hacían brillar las calles bajo el frío sol de noviembre. Pero bajo esa tranquilidad, Little Vanning siempre había sido un lugar donde nada permanecía oculto durante mucho tiempo. En los rincones se susurraban secretos, los rencores supuraban como viejas heridas, y el aroma de la tensión latente era a menudo detectable, si uno sabía dónde buscar. Era una tarde de sábado a principios de diciembre, y el salón del pueblo estaba bullicioso con los preparativos para la fiesta anual del té de Navidad, una tradición que unía a los habitantes del pueblo por una tarde de pasteles, té y chismes amistosos. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco como la nieve, adornado con acebo y hiedra del jardín local, mientras la chimenea crepitaba alegremente con los últimos troncos del bosque de otoño. En una esquina, las ancianas del gremio de mujeres daban los toques finales a los juegos de té, ordenando cuidadosamente delicadas tazas de porcelana y sus salsas a juego. Sus movimientos eran lentos, pero deliberados. La señorita Jane Marple, una mujer menuda en sus primeros 70, con el cabello plateado cuidadosamente recogido bajo un sombrero práctico, observó la escena desde su atalaya cerca de la entrada. Era una invitada frecuente en estas funciones, habiendo vivido en Little Vanning la mayor parte de su vida, y estaba acostumbrada a la agradable charla y al murmullo ocasional de descontento que parecía surgir cada vez que un grupo numeroso de personas se reunía. Como de costumbre, se contentó con sentarse y observar. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente, particularmente en comunidades tan pequeñas, a menudo resultaba más reveladora cuando no se daba cuenta de que estaba siendo observada. Sin embargo, la reunión de este año parecía cargada de una inusual corriente subterránea. La señorita Marple podía sentirlo, incluso mientras intercambiaba cordialmente saludos con la señora Greenwood, la amable funcionaria del pueblo y favorita perenne entre los bebedores de té. Había cierta tensión en el aire, como si todos contuvieran la respiración, esperando a que algo sucediera. Ya fuera por la rápida aproximación de la temporada navideña o por las disputas políticas que habían comenzado recientemente a dividir el pueblo. Por lo general, un lugar bastante tranquilo. La señorita Marple no lo sabía, pero había aprendido hacía años a confiar en sus instintos. Los primeros indicios de problemas reales comenzaron cuando se abrieron las puertas y el joven Nicholas Frost, hijo del carnicero, entró con una mirada nerviosa hacia el fondo de la habitación. Su presencia fue notada rápidamente por varias mujeres, incluida la señorita Marple, quien observó que parecía algo inquieto, un poco demasiado deseoso de evitar el contacto visual. Nicholas, un hombre alto de unos 20 años, siempre había sido una figura enigmática en Little Vanning. Aunque era hijo del carnicero, bien considerado en el pueblo, un negocio familiar que había perdurado por generaciones, había algo en el que dejaba una sensación persistente de malestar en la mente de muchos aldeanos. Se dirigió hacia la mesa, asintiendo cortésmente a algunos conocidos antes de sentarse en el extremo opuesto. Sus ojos se movían rápidamente de una persona a otra, aunque parecía evitar la mirada de alguien en particular. La señorita Marple no necesitaba conocerlo bien para comprender que algo no andaba bien. El comportamiento de las personas puede ser muy revelador. Poco después de la llegada de Nicholas, el estrépito de la puerta resonó de nuevo, y entró Eleanor Pritchard, la maestra viuda del pueblo, una mujer con fama de ingenio agudo y opiniones aún más incisivas. Había sido durante mucho tiempo una figura de autoridad en Little Vanning, aunque su amargura, su visión crítica de la vida y su insistencia en señalar los defectos de los demás la habían hecho menos querida. Al entrar en el salón, su mirada recorrió el vestíbulo con desdén, hasta descansar finalmente sobre Nicholas, quien inmediatamente se puso rígido en su silla. Eleanor no perdió el tiempo. Se acercó directamente a Ellie. Con una voz que se elevó con claridad, se dirigió al joven con un toque de sarcasmo. Espero que no hayas traído ninguno de los mejores cortes de tu padre al servicio, Nicholas. Nunca me ha gustado el olor a sangre. La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Nicholas se sonrojó profundamente. No sé a qué se refiere, señora Pritchard, tartamudeó.
su habitual confianza flaqueando. «Oh, creo que sí lo sabes», continuó Eleyanena, su voz rebosante de malicia. «Es difícil olvidar aquel terrible asunto con el cordero, ¿verdad?» La habitación contuvo el aliento colectivo. La señorita Marple dio un pequeño paso hacia adelante, sus ojos penetrantes brillando con interés. Nunca había oído hablar de aquel terrible asunto, pero estaba claro que Eleyanena aludía a algo enterrado bajo la superficie. La tensión en la habitación aumentó a medida que los demás aldeanos se miraban entre sí. Comenzaron a oírse murmullos, mientras Nicholas emprendía una apresurada retirada hacia el rincón más alejado. La señorita Marple observó la forma en que le temblaban las manos, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Eleyanena y los demás. Había algo más en ese intercambio, algo que incluso la aguda Eleyanena, con su lengua afilada, había revelado inadvertidamente. La conversación cambió rápidamente después de eso, aunque el daño ya estaba hecho. Sin embargo, la señorita Marple continuó observando los comentarios crípticos de Eleyanena, la forma en que Nicholas se apartó. Había una historia allí, y la señorita Marple sabía que tendría que descubrirla. Por ahora, esperó, como siempre hacía, a que la historia se desarrollara. La tarde transcurrió entre té y conversación, volviendo gradualmente a temas inofensivos, como si nada hubiera sucedido. Pero la sutil onda expansiva causada por los comentarios de Eleyanena permaneció bajo la superficie, como el más tenue temblor antes de la tormenta. La señorita Marple permaneció en su punto de observación habitual, junto a la chimenea, las manos entrelazadas en su regazo y la mirada oscilando de una persona a otra con estudiada indiferencia. Sin embargo, su mente iba a 1000 por hora. No era la dureza de las palabras de Eleyanena lo que la inquietaba, sino la verdad enterrada debajo de ellas. El cordero. Cualquier incidente que mencionara aquello debía ser significativo. Y la reacción de Nicholas Frost, su incomodidad, su intento de retirarse de la situación, le decía mucho a la señorita Marple. Había miedo en sus ojos, un miedo que no era simplemente una reacción a los mordaces comentarios de Eleyanena, sino algo más profundo, más antiguo. La tensión en la habitación se disipó poco a poco, pero para la señorita Marple apenas comenzaba a construirse. A medida que el evento se acercaba a su fin y la gente comenzaba a dispersarse, su charla se desvanecía en el frío aire vespertino. Las damas del gremio femenino se excusaron. Las últimas tazas de té tintinearon suavemente mientras recogían sus pertenencias. La señorita Marple, habiendo observado lo suficiente por el momento, se dirigió a la puerta con deliberada lentitud, cuidando de no apresurarse. Acababa de cruzar el umbral cuando una voz la detuvo. «Señorita Marple, ¿puedo hablar con usted un momento?» Era el joven Nicholas. Estaba de pie en la puerta, su alta figura proyectando una sombra sobre la suave luz que persistía en el salón. Su habitual seguridad en sí mismo se había evaporado, reemplazada por un nerviosismo que la señorita Marple reconoció al instante, el de un alma atormentada. Ella se volvió hacia él, ofreciéndole una cortés, casi imperceptible sonrisa. «No era mi intención causar problemas antes», comenzó él, con voz baja y vacilante. «Debe pensar que fui terriblemente grosero». «Oh, en absoluto», respondió la señorita Marple con dulzura, su tono cálido pero neutro. «No es la primera vez que alguien hace un comentario desagradable en un evento social». Nicholas cambió su peso de un pie a otro, visiblemente incómodo. «Tenía pensado hablar con usted sobre mi padre». El interés de la señorita Marple se agudizó, aunque mantuvo su expresión neutral. «¿Tu padre?» «Sí», dijo rápidamente, moviendo la mirada como si temiera ser escuchado. «Verá, ha sido bastante difícil últimamente con la tienda y todo eso. Mi padre no está bien». «Lo siento mucho», dijo la señorita Marple, con voz cargada de sincera compasión. «¿Ha estado enfermo durante mucho tiempo?» «Unos meses», respondió Nicholas, con voz baja. «Últimamente ha estado empeorando». «Bueno, me temo que he asumido más de las responsabilidades de las que debería». La presión hizo que su voz flaqueara, y por un instante, la señorita Marple pensó que tal vez no continuaría. «¿Es presión financiera?», preguntó con dulzura, entrecerrando los ojos con comprensión. Conocía a algunas familias de Little Vanning que habían tenido dificultades, particularmente aquellas cuyos oficios dependían del mercado local. Nicholas la miró sorprendido,
como si su perspicacia lo hubiese desarmado. Sí, exactamente eso, murmuró. Los negocios ya no son lo que eran, y en el pueblo se rumorea sobre ciertos tratos. Sus palabras quedaron suspendidas, inconclusas, como si la sola idea de expresarlas en voz alta lo hiciera sentirse incómodo. Ya veo, dijo la señorita Marple, su mirada fija. Pero te preocupa la salud de tu padre. Nicholas asintió, aunque algo en su postura cambió. La señorita Marple no pasó por alto el sutil tensarse de sus hombros, como si se preparara para algo. Pareces preocupado, joven. ¿Y esto? Hablar de negocios, difícilmente parecería el tipo de cosas que pesan mucho en tu mente en un momento como este. Sus palabras eran suaves, pero puntiagudas. Los ojos de Nicholas brillaron con culpa. Lo sé, tienes razón. No debería haberlo mencionado. Se pasó una mano por el pelo oscuro. Su mirada se desvió hacia el suelo. Es que las cosas han estado difíciles, señorita Marple. He intentado mantener silencio por el bien de mi padre. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos se entrecerraron apenas. Mantener las cosas en secreto. Repitió. ¿Habría sido tan terrible si otros lo supieran? Este es un pueblo pequeño, señor Frost. La gente se fija en las cosas. Hablan. Nicholas se removió incómodo. Sus labios se apretaron, como si luchara con algo dentro de él. Finalmente volvió a hablar. Su voz apenas un susurro. Me temo que si alguien se entera, hablarán de la carnicería más que solo como un negocio. Hay rumores, señorita Marple, sobre la forma en que mi padre hace negocios. ¿Rumores? Repitió la señorita Marple. Nicholas dudó una vez más. Luego asintió brevemente, con un gesto dubitativo. Dice mi padre, bueno, es difícil de explicar, pero hubo algunas cosas, algunas transacciones que podrían haber sido menos que legales. La mente de la señorita Marple comenzó rápidamente a armar el rompecabezas, pero ella mantuvo las cartas cerca del pecho. Hizo una larga pausa antes de responder. Su voz era suave, pero penetrante. Es difícil, ¿verdad que sí? Cuando un negocio que has heredado se convierte en algo más que un simple sustento, se vuelve un reflejo de tu reputación familiar. Nicholas pareció marchitarse bajo su mirada. Su mano se movió nerviosamente hacia el bolsillo del abrigo, como si estuviera considerando algo. Tal vez una confesión, tal vez un último intento de encubrir algo, pero permaneció en silencio. Quizás sea lo mejor dejar el asunto en suspenso por ahora, dijo la señorita Marple tras una pausa. Estoy segura de que la salud de su padre mejorará con el tiempo. Pero recuerde, señor Frost, los secretos siempre encuentran la manera de salir a la superficie, por mucho que uno desee que permanezcan ocultos. Nicholas asintió, con el rostro demacrado. Gracias, señorita Marple. Creo que me iré ahora. Dicho esto, se marchó, desapareciendo en la tranquila tarde. La señorita Marple se quedó un momento de pie, con la mirada fija en el suelo. Su mente iba a 1000 por hora. Había más en esta historia de lo que él había dejado entrever, y la señorita Marple sabía que la clave para desentrañarla radicaba en comprender exactamente que había sido enterrado bajo la fachada cuidadosamente construida de Nicholas Frost. La tarde cayó lentamente sobre Little Vanning, lanzando largas sombras sobre la plaza del pueblo. La fiesta del té navideña era ya un recuerdo que se desvanecía, y los aldeanos habían regresado a sus respectivos hogares, donde las rutinas vespertinas se reanudaban como de costumbre. Sin embargo, había algo diferente en el aire, algo tácito, colgando justo debajo de la superficie tranquila. La señorita Marple, caminando lentamente por las calles del pueblo, no pudo evitar notar los pequeños cambios que se habían deslizado sigilosamente, los susurros apresurados tras las cortinas, la cuidadosa evitación de ciertos nombres, las miradas de reojo cuando alguien mencionaba a Nicholas Frost o a su familia. Fue un cambio sutil, pero uno que la señorita Marple conocía bien. Durante sus largos años observando la naturaleza humana, lo había visto una y otra vez, la silenciosa tensión que surgía cuando una comunidad empezaba a darse cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. La fiesta del té había colocado la primera piedra en lo que, sin duda, sería un misterio largo y complicado. El pueblo estaba despertando a algo que había ignorado durante demasiado tiempo, y la señorita Marple estaba decidida a comprender qué era. A la mañana siguiente, la primera pista real pareció caer en sus manos,
casi literalmente. La señorita Marple caminaba por su ruta habitual a lo largo de las calles empedradas del pueblo cuando notó algo inusual frente a la carnicería. Allí, encajado entre la puerta y el viejo marco desgastado, había un trozo arrugado de papel. Sin dudarlo, se inclinó para recogerlo, alisando los bordes con cuidado. La letra era inconfundible, agitada, casi desesperada. Decía: «Nos vemos en el viejo molino después del anochecer. No se lo digas a nadie. Es nuestra única oportunidad para arreglar esto». La ceja de la señorita Marple se frunció mientras leía las palabras. El lenguaje era urgente, pero lo que más la intrigó fue el tono. Era el tipo de nota que uno escribe en un momento de miedo, no de casualidad. Quien la había escrito claramente temía ser descubierto, y la frase «nuestra única oportunidad para arreglar esto» sugería que algo había salido terriblemente mal, y que pronto saldría a la luz. La nota no estaba firmada, pero sus implicaciones eran claras. La señorita Marple la guardó en el bolsillo de su abrigo, con las ruedas de su mente ya girando. Tendría que investigar el viejo molino. Era un lugar tranquilo y apartado, en las afueras del pueblo, raramente visitado, excepto por aquellos que tenían algo que ocultar. El sitio perfecto para un encuentro de secretos. Hizo una pausa por un instante antes de continuar su paseo, cuidando de no llamar la atención sobre sí misma. La carnicería, aunque ahora cerrada, aún conservaba un aire de presagio. La señorita Marple sabía que la nota estaba relacionada con Nicholas de alguna manera. Era demasiado personal, demasiado urgente y demasiado familiar para venir de cualquier otra persona en la aldea. Esa tarde decidió visitar la casa de los Frost. La tienda seguía cerrada y Nicholas aún no había aparecido, pero la señorita Marple sabía que hablando con su padre, Arthur Frost, podría descubrir más. Arthur era un hombre orgulloso. En otro tiempo la vida del pueblo, agudo de mente y con fama de hábil en los negocios. Últimamente, sin embargo, había enfermado, y el cambio en su comportamiento era evidente para cualquiera que prestara atención. Su salud se había deteriorado rápidamente en los últimos meses, pero eran los rumores sobre sus asuntos los que alimentaban la mayoría de los chismes. La señorita Marple lo encontró en la parte trasera de la pequeña cabaña que servía de hogar y carnicería. Estaba sentado junto al fuego. Su rostro demacrado se hundía entre líneas profundas. Su otrora formidable presencia se había desvanecido, y ahora parecía una sombra de su antiguo yo. Aún así, logró esbozar una débil sonrisa cuando ella entró. «Ah, señorita Marple, siempre un placer», dijo Arthur con voz gruesa y áspera. «Discúlpeme, no tengo mucha compañía estos días». «Lo entiendo, señor Frost», respondió ella con amabilidad, «pero pensé en pasar a ver cómo estaba. Últimamente no lo han visto mucho por el pueblo». Arthur se removió incómodo en su silla. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, como si buscara algo, o a alguien. «Bueno, ya sabe cómo es. Los negocios ya no son lo que eran. He estado indispuesto. Y Nicholas, pobre chico, ha tenido que cargar con más de la cuenta. Ojalá pudiera hacer más». La señorita Marple asintió, sin apartar la mirada. «Sí, su hijo ha estado trabajando duro, estoy segura. Parece un buen muchacho». Arthur resopló suavemente, con un toque amargo en la voz. «Bueno, tal vez. Pero lo bueno no siempre hace a un buen carnicero. Ya hemos tenido nuestra parte de problemas, señorita Marple. El negocio ya no es lo que era. Pero ese no es el verdadero problema, ¿verdad?». La curiosidad de la señorita Marple se despertó. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué quiere decir, señor Frost? ¿Cuál es el verdadero problema?». Arthur dudó. Luego suspiró profundamente. «Hay gente con la que me crucé hace años. No olvidan. Y ahora parece que quieren algo a cambio. Algo que no puedo dar». La mente de la señorita Marple trabajó a toda velocidad. Aquello no era un simple problema financiero, como había imaginado. Arthur Frost estaba claramente aterrorizado por algo, o alguien. No solo lidiaba con deudas, estaba siendo chantajeado o amenazado. «¿Ha hablado con la policía sobre esto?», preguntó suavemente. Arthur negó con la cabeza. Sus ojos se abrieron de miedo. «No, no puedo. Si lo hiciera, arruinaría lo poco que me queda de reputación. Se asegurarían de ello. Hay gente que no quiere que esto salga a la luz,
Señorita Marple, créame, ya me he ganado suficientes enemigos en mi vida. La señorita Marple, presintiendo que había mucho más de lo que él admitía, asintió lentamente. Lo entiendo. Pero tal vez, señor Frost, podría reconsiderarlo. Nunca es demasiado tarde para arreglar las cosas. Los ojos de Arthur se oscurecieron mientras miraba fijamente el fuego. No sé si puedo, pero gracias por la visita, señorita Marple. Siempre es un consuelo que alguien te escuche. La señorita Marple se levantó para marcharse, los pensamientos arremolinándose. Los hilos comenzaban a entrelazarse. La nota misteriosa, el miedo en los ojos de Nicholas, la advertencia críptica de Arthur sobre sus enemigos, pero aún quedaba mucho por descubrir. Al salir al exterior, tomó su decisión. Esa noche, visitaría el viejo molino. Había llegado el momento de ver qué secretos guardaba y de comenzar a desentrañar el misterio que tan cuidadosamente había sido puesto en marcha. El sol se había ocultado hacía rato detrás de las colinas cuando la señorita Marple tomó el camino hacia el antiguo molino, en las afueras de Little Vanning. El sendero era estrecho y sinuoso, enmarcado por setos espesos y los restos óseos de árboles que parecían centinelas fantasmales bajo la luz que se desvanecía. El aire estaba más frío, trayendo consigo el aroma de tierra y madera húmeda. La señorita Marple se ajustó el abrigo sobre los hombros. No le temía a la oscuridad, pues era una compañera que conocía bien, una que escondía tantas verdades como sombras. El molino se alzaba imponente frente a ella, muros de piedra erosionados por siglos de viento y lluvia. La gran rueda, detenida hacía mucho, permanecía erguida como un monumento a un tiempo inmóvil. Era el lugar perfecto para que los secretos echaran raíces, lejos de ojos indiscretos. Y la señorita Marple sabía que, pasara lo que pasara, la espera de esta noche solo añadiría otra capa al misterio que ya había comenzado a desarrollarse. Ella había llegado antes de lo indicado en la nota, con la esperanza de observar el entorno antes de que llegara nadie. El pueblo era pequeño, y la gente, aunque educada, rara vez se inclinaba a asumir riesgos en un espacio tan abierto. Pero la nota había sido clara. Nos vemos en el viejo molino después del anochecer. No se lo digas a nadie. Quienquiera que lo hubiera escrito, la señorita Marple sospechaba que había elegido este lugar precisamente porque ofrecía soledad y el telón de fondo perfecto para los tratos ocultos. La quietud de la tarde era solo interrumpida por el tenue sonido del viento, el susurro de los árboles y el ocasional crujido de la estructura de madera del molino. Se quedó un momento de pie, observando las sombras que se extendían por el suelo. Todavía no había señales de nadie, pero los ojos agudos de la señorita Marple estaban entrenados en los pequeños detalles, los restos descartados de papel cerca de la vieja cerca de piedra, y el tenue olor a humo de tabaco que flotaba en el aire. No estaba sola. Entonces, como si la hubieran invocado por el silencio mismo, oyó el primer sonido débil de pasos. Los ojos penetrantes de la señorita Marple se volvieron hacia el sendero estrecho que conducía al molino. Una figura emergió de la penumbra, encapuchada, y se movía rápidamente. Estaba demasiado oscuro para distinguir muchos detalles, pero la prisa, la manera cautelosa en que la persona se movía, confirmó las sospechas de la señorita Marple. No se trataba de un visitante cualquiera. La figura se detuvo en la entrada del molino, mirando por encima del hombro antes de entrar. Los instintos de la señorita Marple le decían que este era el momento que había estado esperando. Permaneció donde estaba, quieta y en silencio, justo más allá de la entrada del molino, observando cómo la figura sombría desaparecía dentro del edificio. Segundos después, la puerta se abrió con un crujido otra vez. Miss Marple contuvo la respiración, esperando el próximo movimiento. Pero no era la misma figura. Esta vez era otra persona, más alta, con movimientos más deliberados. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la señorita Marple alcanzó a ver el rostro, tenuemente iluminado por la luz. Era Nicholas Frost. Su corazón se aceleró. Dio un paso más cerca, permaneciendo oculta tras la estructura de piedra del molino. El joven carnicero estaba claramente agitado. Sus pasos eran rápidos y desiguales, como si estuviera siendo arrastrado a algo que no comprendía del todo. Entró en el edificio con urgencia, y la señorita Marple no dudó un momento en seguirlo. Se mantuvo en las sombras, asegurándose de no hacer ruido mientras se acercaba a la entrada. Dentro,
El aire estaba impregnado del olor a madera vieja y moho. El molino había sido en su día un lugar de actividad, pero ahora no era más que una reliquia olvidada de una era pasada. La luz de la luna se filtraba a través de las grietas de los muros de piedra, proyectando tenues haces de luz a través del interior desordenado. La señorita Marple, moviéndose con cuidado, se posicionó justo dentro del umbral, fuera de la vista, pero lo bastante cerca como para escuchar la conversación. La voz de Nicholas, baja y tensa, cortó el silencio. ¿Estás seguro de que esta es la única manera? No hay vuelta atrás una vez que hagamos esto. Una voz fría, casi indiferente, respondió, pero las palabras fueron amortiguadas por la distancia. El orador parecía disfrutar de la incertidumbre del joven. Has esperado tanto tiempo, ¿verdad? No hay otra opción. Es demasiado tarde para irse. Ya estoy de vuelta. La curiosidad de la señorita Marple ardía. Podía oír el rápido aleteo de la respiración de Nicholas. Podía sentir la tensión construyendo una barrera entre los dos hombres. Las figuras se adentraron más en las sombras del molino, el leve susurro de su ropa mezclándose con el crujido del suelo de madera antigua. Conseguiremos el dinero, dijo la voz de nuevo, ahora con más seguridad. Pero solo si haces lo que se te pide. Ya no se trata de negocios, Nicholas. Se trata de supervivencia. ¿Supervivencia?, repitió él. La palabra quedó suspendida en el aire como una pesada nube. La mente de la señorita Marple daba vueltas. ¿En qué estaba involucrado Nicholas? ¿Qué había pasado con su padre? ¿Y por qué tanto secreto? ¿Promesas susurradas de dinero? Su corazón se aceleró. Necesitaba más información. Tenía que acercarse. Con pasos cuidadosos, la señorita Marple se movió hacia el sonido de las voces, sus sentidos alerta a cada crujido y cambio de las tablas del suelo del molino. Se deslizó lentamente, ocultándose tras una pila de viejos sacos de harina que habían sido olvidados hacía mucho tiempo. Su mano, temblando levemente, buscó la carta en su bolsillo, la que la había traído hasta allí. Quienquiera que la hubiera escrito, había elegido el molino como lugar de encuentro por una razón. Pero ahora, mientras escuchaba la conversación desarrollarse, la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que los riesgos eran mucho mayores de lo que cualquier persona en Little Vanning podría imaginar. El silencio dentro del molino se hizo más profundo, roto solo por un único, casi inaudible sonido, el chasquido de algo pequeño y frágil. El corazón de la señorita Marple se detuvo un instante. Alguien acababa de tomar una decisión. Recuerda, dijo la voz, fría y final, esto termina esta noche. No más vacilaciones. Y entonces, para su sorpresa, Nicholas respondió con voz temblorosa. No lo sé. No sé si puedo, pero lo haré. La señorita Marple ya había oído suficiente. Fuera cual fuese el motivo de esta reunión, era mucho más oscuro de lo que había previsto. Nicholas Frost estaba involucrado en algo peligroso, algo mucho más serio que una simple disputa financiera. Se dio la vuelta para marcharse, con cuidado de no alertar a nadie de su presencia, su mente ya rebosante de posibilidades. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún le quedaba un largo camino antes de comprender completamente el alcance de la situación. La señorita Marple regresó a su cabaña con la mente tan aguda como siempre, pero con una creciente sensación de inquietud. La noche del descubrimiento en el molino no hizo más que profundizar el misterio. La participación de Nicholas Frost en lo que estaba sucediendo en las sombras de Little Vanning se volvía más clara, pero la verdadera naturaleza de sus acciones seguía siendo frustrantemente esquiva. Había escuchado lo suficiente para saber que esto no era una simple cuestión de mala gestión financiera o imprudencia juvenil. Era algo mucho más oscuro, algo que amenazaba con desgarrar la mismísima tela del pueblo. A la mañana siguiente, la señorita Marple decidió adoptar un enfoque diferente. Ya había escuchado suficientes palabras temblorosas de Nicholas y la crítica conversación en el molino. Ahora necesitaba comprender las relaciones que entraban en juego. ¿Qué lazos unían a Nicholas con su padre y con los misteriosos individuos detrás de las escenas? La clave para comprender las acciones de Nicholas, sospechaba, residía en la historia familiar y en los resentimientos ocultos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. Su primera parada fue la vicaría.
El reverendo George Morrow había sido el guía espiritual del pueblo durante más de 2 décadas, conocido por su porte tranquilo y su inclinación a hablar con franqueza, incluso cuando resultaba inconveniente. La señorita Marple a menudo lo había encontrado dispuesto a escuchar cuando necesitaba información que no provenía de los rumores del gremio de mujeres. Esta vez esperaba que él pudiera arrojar luz sobre el pasado de la familia Frost, específicamente sobre los secretos que podrían haber impulsado a un joven como Nicholas a acciones tan desesperadas. El reverendo Morrow la recibió en la puerta con su habitual sonrisa cálida, pero había un destello de preocupación en sus ojos mientras ella explicaba el motivo de su visita. «Siempre serás bienvenida, señorita Marple», dijo él, haciéndole un gesto para que entrara en su estudio. «Pero debo admitir que estoy sorprendido. ¿Los Frost, dices? ¿Por qué? ¿Qué podría haber traído eso a tus pensamientos?» La señorita Marple, siempre una oyente discreta, no perdió el tiempo con formalidades. «En realidad, es Nicholas, y su padre, Arthur. Estoy preocupada, reverendo. Últimamente ambos se han comportado de forma extraña». La expresión del reverendo Morrow se tensó. Sus dedos trazaron suavemente el borde de su taza de té. «Ah, sí, he oído rumores. Es una lástima, ¿sabes? Los Frost siempre han sido una familia muy respetada aquí, aunque no sin sus desafíos». «¿Desafíos?», preguntó la señorita Marple con suavidad, aunque sus ojos nunca se apartaron del rostro del vicario. «Arthur siempre fue un buen hombre», comenzó Morrow, bajando un poco la voz, «pero el negocio, bueno, ha sido difícil para él en los últimos años. No creo que nadie comprendiera plenamente cuánto estaba luchando». Hizo una pausa, con expresión incómoda. «Y había rumores. Ya sabes cómo le gusta hablar a la gente». «¿Rumores?», repitió la señorita Marple, entrecerrando ligeramente los ojos. El vicario pareció dudar, pero después de un largo silencio, habló. «Ciertamente, se oían rumores de deuda. Pero más que eso, señorita Marple, se comentaba sobre ciertos tratos cuestionables. Algunos hombres con los que se le veía tarde por la noche, lejos de la tienda. Nunca le di mucha importancia, por supuesto, pero cualquiera podría preguntarse». La señorita Marple escuchaba atentamente, su mente trabajando a 1000 por hora. Consideró las implicaciones de lo que el reverendo Morrow estaba diciendo. Las dificultades financieras de Arthur Frost eran bien conocidas, pero esos tratos dudosos sonaban mucho más siniestros. Solo podía imaginar cómo tales secretos podrían pesar en un hombre, especialmente cuando se transmitían a su hijo. «¿Y Nicholas?», preguntó la señorita Marple, casi en un susurro. El vicario suspiró profundamente, frotándose las sienes. «Nicholas es un buen chico, pero al igual que su padre, siempre ha sido distante. Silencioso, quizá demasiado. No puedo decir que lo conozca bien, pero siempre ha habido cierta inquietud respecto a él. Desde que falleció su madre, lo noté más. Una especie de hambre, ¿sabes? Por algo. Algo más allá de lo poco que Vanning puede ofrecer». Los aldeanos también se estaban adaptando. El otrora gran confianza que habían depositado en el respetado médico y en su leal tendero estaba destrozada. Pero la vida continuó. La gente siguió con sus negocios, sus conversaciones ya no impregnadas de sospecha y miedo. Quedaba una sensación persistente de incomodidad, una reflexión silenciosa sobre cómo uno podría ser fácilmente engañado por las apariencias. Una tarde, mientras la señorita Marple estaba sentada en su jardín, disfrutando del sol de finales de primavera, se oyó un suave golpe en su puerta. Dejó a un lado su labor de punto y se levantó con amabilidad para responder. En el umbral estaba Edward, su rostro pálido pero decidido. «Señorita Marple», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. «Quería darle las gracias». La señorita Marple sonrió. «Por favor, pasa, Edward. No es necesario tanto secretismo». Edward dudó un instante. Luego entró, mirando a su alrededor en la acogedora sala de estar con una mezcla de asombro y gratitud. Había pasado por tanto en las últimas semanas, atrapado en un torbellino de mentiras, traición y miedo. Pero ahora era libre, o al menos eso esperaba. «No sé cómo pagarte por todo», dijo Edward, con la voz ligeramente temblorosa. «Estaba tan asustado. No pensé que nadie me creería. Pero tú lo resolviste todo».
Tú hiciste la parte difícil, Edward, dijo la señorita Marple suavemente, guiándolo hacia una silla. Fuiste honesto contigo mismo y conmigo. Ese es el primer paso hacia la redención. Edward asintió, con expresión solemne y agradecida. Nunca me di cuenta de que tan lejos había llegado Catherine. Pensé que podría protegerla, pero al final todo fue culpa suya. Ella me arrastró a algo que nunca entendí. Debería haberlo sabido. No sirve de nada culparse a uno mismo ahora, dijo la señorita Marple, con tono reconfortante pero firme. Lo hecho está. Pero has aprendido algo importante, ¿verdad? Edward la miró con los ojos llenos de lágrimas, con una mezcla de pesar y comprensión. Sí, lo he aprendido. La verdad siempre sale a la luz al final, por mucho que intentemos ocultarla. La señorita Marple sonrió, complacida con su respuesta. En efecto, la verdad es lo único que nadie puede enterrar jamás del todo. Y tú, Edward, eres más fuerte por haberla afrontado. Se quedaron sentados en silencio durante unos instantes, el peso de su conversación persistiendo en el aire. Finalmente, Edward se puso de pie, con la mirada más clara que en los últimos días. Gracias, señorita Marple. Me aseguraré de reconstruir mi vida. No cometeré los mismos errores otra vez. La señorita Marple asintió, con una expresión cálida. Estoy segura de que lo harás, Edward. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Cuando Edward salió de su casa, la señorita Marple regresó a su silla, reflexionando sobre los acontecimientos de las últimas semanas. El misterio se había resuelto, los culpables habían sido llevados ante la justicia, pero la verdadera resolución, la del crecimiento personal y la aceptación, había tardado más. El juicio había sido un asunto sencillo en muchos sentidos. El doctor Cartwright y la señora Yates se declararon culpables, aunque ninguno de los dos mostró mucho remordimiento. Al fin y al cabo, habían quedado atrapados en una maraña de sus propias mentiras y avaricia. Su juicio fue breve, sus destinos, sellados por sus propias acciones. El doctor Cartwright fue sentenciado a una larga condena de prisión, y la señora Yates también tuvo que afrontar las consecuencias. Los fondos robados fueron recuperados, y los registros que habían sido destruidos en el segundo robo fueron parcialmente restaurados gracias al diligente trabajo del inspector Barnes. Pero para la señorita Marple, el caso nunca se trató de los criminales en sí. Se trataba del pueblo, de cómo había reaccionado ante los crímenes, de la forma en que la gente se había permitido ser manipulada. El misterio había revelado no solo las mentes criminales en acción, sino también la vulnerabilidad de aquellos que creían estar a salvo. Fue una lección que la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo. Nadie está verdaderamente seguro. Los secretos más profundos a menudo se encuentran a simple vista, ocultos en los más pequeños detalles, esperando a que alguien los note. El pueblo sanaría, por supuesto. La vida continuaría, pero la señorita Marple sabía que nunca volvería a ser exactamente la misma. La verdad tenía la capacidad de cambiar las cosas, estuviéramos preparados o no. Ella se sentó en silencio en su jardín, y la señorita Marple sonrió para sí misma. Una tranquila satisfacción se apoderó de ella. El misterio se había resuelto, la justicia había sido servida, y el pueblo estaba un paso más cerca de volver a estar completo. Pero también sabía que, al final, siempre habría otro misterio, otro enigma esperando ser resuelto. Y ella, la señorita Marple, siempre estaría lista para resolverlo. Clara Ara, una mujer robusta de casi 60 años, con una vista aguda y una aún más aguda lengua, saludó a la señorita Marple con una sonrisa. Fue una actitud tan acogedora como astuta. Señorita Marple, qué grata sorpresa. No la he visto aquí para tomar el té en edades, dijo Clara Ara, mientras se apresuraba alrededor del mostrador, preparando una taza para su invitada. La señorita Marple se acomodó en el bar, disfrutando del acogedor ambiente de la posada. Siempre había disfrutado visitar a Clara Ara. Había algo en su franqueza que hacía que incluso las preguntas más difíciles se sintieran como una conversación abierta. Y hoy, la señorita Marple necesitaba respuestas. He estado ocupada, Clara Ara, respondió la señorita Marple con una leve sonrisa. Pero creo que he llegado en el momento justo. Quería preguntarte algo. Clara Ara arqueó una ceja y colocó una taza humeante de té delante de la señorita Marple.
Bueno, ahora tienes mi atención. ¿Qué te preocupa? Son los Frost, dijo la señorita Marple, inclinándose ligeramente. He oído algunas cosas sobre ellos últimamente y esperaba que pudieras arrojar algo de luz sobre la situación, particularmente sobre Nicholas. El rostro de Clara Ara se endureció ligeramente ante la mención de los Frost. Sus ojos se estrecharon. Parecía estar reflexionando sobre la pregunta, leyéndola atentamente antes de responder. Los Frost, ¿eh? Bueno, son una familia en apuros, eso seguro. ¿Qué quieres saber exactamente? ¿Hay algo que puedas contarme, Clara Ara? Sobre sus tratos, su comportamiento reciente. ¿Algo que pueda ayudarme a entender lo que ha estado sucediendo? Clara Ara se sentó frente a la señorita Marple, con los codos apoyados en la mesa, y contestó mientras bajaba la voz. Bueno, te diré esto, señorita Marple. Los Frost siempre han sido un poco distantes, pero se han mantenido al margen, en su mayor parte. Arthur, bendito sea su corazón, es un buen hombre, pero siempre pensé que era un poco demasiado orgulloso para su propio bien. En cuanto a Nicholas, bueno, debo decirte que es un misterio. Siempre anda por ahí a horas extrañas, yendo y viniendo de la carnicería, haciendo compras, reuniéndose con gente que nunca había visto antes. Pero últimamente, ha sido diferente. ¿Diferente en qué sentido? Preguntó la señorita Marple, con voz suave pero insistente. Clara Ara miró alrededor de la habitación, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Bajando aún más la voz, continuó. Es la compañía que ha estado manteniendo. Arthur Frost, especialmente hace unos meses, empezó a reunirse con un hombre. Alto, elegante, con traje impecable y acento. Definitivamente no era de por aquí. Los he visto juntos varias veces, siempre a altas horas de la noche, en el extremo más alejado del pueblo, cerca del río. Al principio pensé que era simplemente un asunto de negocios, pero entonces también vi a Nicholas allí, los tres hablando en susurros, como si estuvieran tramando algo secreto. En aquel momento no le di mucha importancia, pero ahora... La mente de la señorita Marple trabajaba a toda velocidad mientras las palabras de Clara Ara calaban hondo. Reuniones nocturnas, secretismo, un hombre misterioso con acento extranjero. Todo apuntaba en una sola dirección. No era un acuerdo comercial ordinario. Ya veo, dijo la señorita Marple pensativa. ¿Y nunca escuchaste ningún detalle sobre lo que estaban discutiendo? Clara Ara negó con la cabeza, claramente frustrada. Nada concreto. Solo fragmentos de conversación. Pero recuerdo una noche. El hombre alto mencionó algo sobre el pago y deshacerse de la evidencia. No era mucho, pero fue suficiente para hacerme reflexionar. Y entonces, Nicholas parecía asustado, señorita Marple, más de lo que jamás lo he visto. No se trataba simplemente de negocios. Creo que algo andaba mal, y fuera lo que fuera. No creo que lo estuvieran planeando para quedarse en el pueblo mucho tiempo. La señorita Marple se recostó en su silla, absorta en la información. Pago. Eliminación de pruebas. Nicholas Frost, asustado y fuera de su profundidad. Todo comenzaba a tomar una forma aterradora. Lo que fuera que hubiera sucedido, o que estuviera sucediendo con los Frost, era algo ilegal. Algo que podría arruinarlos si salía a la luz. Y el hecho de que intentaran esconderlo en Little Vanning lo hacía aún más peligroso. Gracias, Clara Ara, dijo la señorita Marple con voz tranquila pero firme. Me has dado mucho en qué pensar. Creo que estamos cada vez más cerca de comprender qué ha estado sucediendo, pero tendré que actuar rápidamente. Clara Ara asintió con expresión seria. Tenga cuidado, señorita Marple. Hay mucho más en juego de lo que podría parecer. Si tiene razón sobre lo que está pasando, podría ser peligroso. Cuando la señorita Marple salió de la posada, su mente estaba llena de los nuevos detalles que había aprendido. Reuniones nocturnas, contactos extranjeros, una sensación de peligro inminente, todo estaba encajando. Pero la pregunta seguía en pie. ¿Hasta dónde llegaba la implicación de los Frost? ¿Y qué intentaban encubrir exactamente? Una cosa era segura. Cuanto más profundo cavaba la señorita Marple, más peligroso se volvía el misterio. Pero estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar a dónde la llevara. Los días tranquilos que siguieron a la conversación de la señorita Marple con Clara Ara estuvieron llenos de una creciente sensación de urgencia.
Cada nueva información parecía confirmar lo que la señorita Marple sospechaba desde el principio. La familia Frost estaba enredada en algo mucho más oscuro de lo que nadie en Little Vanning podría haber imaginado. Pero, a pesar de la creciente claridad, los detalles seguían siendo difíciles de obtener. Había algo crucial, que aún permanecía oculto. El extranjero del traje elegante, los tratos misteriosos, las reuniones junto al río. Todo apuntaba a un proyecto que superaba con creces las capacidades del pueblo. La pregunta, sin embargo, era qué papel jugaban los Frost. Arthur Frost era simplemente una pieza dentro de un juego más amplio, o había sido cómplice de algo mucho más peligroso. La señorita Marple sabía que, para descubrir la verdad, tendría que enfrentarse a Nicholas directamente. El joven estaba claramente atemorizado, y cuanto más lo pensaba, más comprendía que su miedo era la clave para desentrañar el misterio. Si lograba persuadirlo para que hablara, si conseguía que se abriera, quizá revelaría lo que realmente estaba sucediendo. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en su rutina pacífica habitual, la señorita Marple decidió visitar a la familia Frost. Había esperado atrapar a Nicholas en la carnicería, pero llegó tarde y la tienda estaba cerrada. En cambio, se dirigió a la pequeña casita detrás de la tienda donde vivían los Frost. Las luces eran tenues, pero podía ver el débil destello de movimiento a través de la ventana. Llamó suavemente a la puerta, el sonido de sus nudillos resonando en la noche silenciosa. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera con un crujido. Allí estaba Nicholas, su expresión cansada, pero no del todo sorprendida. «Señorita Marple», dijo, con la voz tensa, como si la hubiera estado esperando. «¿Qué puedo hacer por usted esta noche? Me temo que necesito hacerle algunas preguntas más, Nicholas», dijo la señorita Marple con tono suave pero firme. «He estado aprendiendo más sobre los negocios de tu padre, y hay cosas que no cuadran del todo. Creo que sabes más de lo que dejas entrever». Nicholas se puso rígido. Sus ojos se movieron rápidamente, nerviosos. La señorita Marple podía ver la ansiedad escrita en cada gesto. No estaba sorprendido de verla. La esperaba, pero sabía que no había manera de evitar lo inevitable. «No sé a qué se refiere», dijo, con voz vacilante. «No hay nada de qué hablar. Mi padre ha estado enfermo, y solo intentamos mantener las cosas juntas». «Ya se lo dije». La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su voz permaneció firme. «Entiendo que estás intentando protegerlo, pero ocultar la verdad no ayudará. Has estado involucrado en algo, Nicholas, algo peligroso, y cuanto antes lo admitas, antes podremos encontrar la manera de resolverlo, antes de que la situación empeore aún más». Durante un largo rato reinó el silencio entre ellos. La señorita Marple observó cómo el rostro de Nicholas se contorsionaba por la lucha interna. Sabía que se encontraba en una encrucijada. Este momento, esta conversación, determinaría si seguiría ocultando la verdad o finalmente se sinceraría. «No puedo», susurró casi demasiado bajo para que ella lo oyera. «No puedo decírselo». La señorita Marple dio un pequeño paso adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «No tienes que contármelo todo, Nicholas, pero necesito saber por qué has tenido tanto miedo. ¿Qué está pasando? ¿En qué se ha metido tu padre que te tiene tan desesperado por ocultarlo?» Los ojos de Nicholas se movieron rápidamente a su alrededor, como buscando una vía de escape. Sus labios se apretaron en una línea delgada, y sus manos se cerraron en puños a los costados. Finalmente, con un suspiro entrecortado, habló. «No se suponía que sucediera así», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Mi padre hizo un trato, un mal trato. Pensó que podría arreglarlo, pero solo lo empeoró. Hay dinero involucrado y personas a las que no les importa la ley, no les importa nadie, excepto ellos mismos. Nos han estado amenazando, me han amenazado a mí. Y ahora quieren más. Quieren que les demos algo que ni siquiera entiendo. Pero sé que no es bueno». La señorita Marple permaneció en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. La voz de Nicholas temblaba con una mezcla de culpa y miedo, pero la verdad finalmente comenzaba a iluminar la oscuridad. Arthur Frost, desesperado por salvar su negocio y su reputación, había cambiado, involucrado en algo mucho más peligroso de lo que nadie se había imaginado.
El acuerdo era más que un simple error financiero. Fue una sociedad con personas que no tenían intención de respetar los términos, utilizando únicamente a los Frost para conseguir lo que querían. ¿Sabes qué buscan?, preguntó la señorita Marple con dulzura. Nicolás negó con la cabeza, los ojos muy abiertos por el pánico. No, pero han estado presionándonos para que lo consigamos. Sea lo que sea. Dijeron que debía ser entregado pronto. Y si no lo hacemos, vendrán por nosotros. Nos dijeron que arruinarían todo. Destruirían el negocio. Incluso dijeron que nos harían daño. La señorita Marple sintió una punzada de compasión por el joven. Estaba atrapado, dividido entre su lealtad a su padre y el terror de aquellas personas con las que se había involucrado sin darse cuenta. Ella podía ver que estaba muy por encima de sus fuerzas. Pero había algo más en sus ojos, algo que sugería que aún no le estaba contando toda la verdad. ¿Quiénes son esas personas, Nicolás?, presionó la señorita Marple, su voz suave pero insistente. Nicolás vaciló, las manos temblorosas. No sé sus nombres, pero el hombre con el que hablé es peligroso. Lo he visto por aquí antes. Es alto, de pelo oscuro, siempre con un maletín. Llega de noche, cuando no hay nadie alrededor. Me dijo que nos encontráramos con él en el viejo molino. Ahí fue donde todo comenzó. No sabía qué hacer. Pensé que si me quedaba callado, tal vez todo desaparecería. La señorita Marple asintió lentamente, armando las piezas finales del rompecabezas. Ahora estaba claro que la participación de los Frost no se trataba simplemente de dinero o reputación. Se habían cruzado con un grupo peligroso de personas que no tenían intención de dejar el pueblo intacto. «Has hecho bien en venir a verme, Nicolás», dijo la señorita Marple, su voz serena pero llena de resolución. «Ahora debemos actuar rápido, antes de que la situación se agrave aún más». Los hombros de Nicolás se desplomaron, comprendiendo finalmente la magnitud de la situación. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con voz débil. «Empezaremos por ayudar a tu padre», dijo la señorita Marple. «Pero también debemos enfrentar a las personas que están detrás de esto. Cuanto antes lo hagamos, mejor». Cuando la señorita Marple se dio la vuelta para marcharse, sintió el peso de la tarea que la esperaba. El rompecabezas estaba casi completo, pero aún quedaba un último enfrentamiento, un ajuste de cuentas final que revelaría toda la verdad. La niebla cubría densamente Little Vanning mientras la señorita Marple se dirigía al antiguo molino la noche siguiente. El pueblo estaba inusualmente tranquilo, como si también contuviera la respiración en anticipación. Las revelaciones de su conversación con Nicolás habían consolidado sus sospechas. Los Frost se habían visto envueltos en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. El orgullo y la desesperación de Arthur Frost lo habían llevado directamente a manos de quienes no se detendrían ante nada para conseguir lo que buscaban. Pero la señorita Marple estaba decidida a detenerlos antes de que alguien más saliera herido. Su plan era sencillo, aunque arriesgado. Sabía que el hombre misterioso que se había estado reuniendo con Nicolás y Arthur había estado operando en las sombras, manipulando a la familia Frost para que obedeciera sus órdenes. Ahora era el momento de la confrontación. Si lograba acorralarlo, podría llegar al fondo de todo. El viejo molino se alzaba imponente ante ella, con sus ventanas rotas como ojos vacíos que observaban la niebla vespertina. La señorita Marple podía sentir el peso de lo que estaba por venir. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de detener a un criminal antes de que causara más daño. A lo lejos, entre la bruma, divisó una figura. Era Nicolás. Su rostro estaba demacrado y su postura rígida por la ansiedad. Aún no la había visto, pero ella sabía que debía actuar con rapidez. Dio un paso adelante, haciéndose visible. «Nicolás», llamó suavemente. Él se quedó paralizado, luego giró. El alivio inundó su rostro al verla. «Señorita Marple, ¿qué hace aquí?». Su voz era baja y urgente, aunque contenía una nota de gratitud. El relato presenta uno de los desenlaces más intensos y cinematográficos del universo de la señorita Marple, donde la intriga clásica del misterio inglés se mezcla con una atmósfera más oscura y moral. Lo que comienza como un caso doméstico termina revelando una red criminal internacional, mostrando la esencia del método de Marple: descubrir la verdad no mediante la fuerza, sino a través de la comprensión del alma humana.
La tensión crece desde la confesión temerosa de Nicholas hasta el enfrentamiento final en el almacén, donde la serenidad de Marple contrasta con el caos físico. Su fortaleza no radica en el poder, sino en su comprensión profunda de los motivos humanos. El relato reflexiona sobre la fragilidad moral ante la desesperación. Arthur Frost no es un villano, sino un hombre que, queriendo proteger a los suyos, cae en el miedo y la corrupción. Marple no lo juzga, lo comprende, consciente de que el mal muchas veces surge del temor y la debilidad, no de la crueldad. Esa compasión eleva la historia a una parábola sobre la culpa y la redención. Arthur representa la caída, Nicholas la inocencia perdida y Marple la conciencia que restaura el equilibrio. La justicia, en su visión, no es castigo sino comprensión. La niebla que cubre el pueblo simboliza la confusión y la culpa. Cada deducción de Marple disipa esa oscuridad moral, culminando en la imagen del fuego en su cabaña, luz que vence al caos. El relato se aparta del esquema clásico de Christie, adoptando un ritmo más emocional y visual. La bengala del clímax es tanto señal de auxilio como símbolo de iluminación moral. En el fondo, la historia explora tres ejes: manipulación, responsabilidad y verdad. Los Frost son víctimas de un sistema que explota la vulnerabilidad. Arthur asume su culpa para redimirse, y Marple demuestra que comprender es más valioso que condenar. El texto también plantea una reflexión moderna sobre el mal estructural. Ya no es un individuo perverso, sino un sistema invisible que corrompe lo cotidiano. Ante ello, Marple encarna la ética independiente, la inteligencia moral que desafía al poder con lógica y compasión. La escena final, con ella frente al fuego y los Frost agradeciéndole, condensa la esencia del relato. No hay gloria ni castigo, solo entendimiento. El artefacto central simboliza la tentación y la ceguera moral, destruir la integridad por algo vacío. Marple, al contemplarlo, no celebra, comprende. Sabe que el ciclo humano, error, culpa, redención, se repetirá siempre. El mal nunca desaparece, solo cambia de rostro. En última instancia, la historia es una meditación sobre el mal cotidiano, ese que nace del miedo, del solo era un favor. Marple lo detecta no para castigar, sino para comprender. Al final, la justicia no vive en los tribunales, sino en la valentía de mirar la verdad sin miedo. Y mientras la noche cae sobre el pueblo y el fuego titila en su ventana, entendemos que Miss Marple seguirá observando, atenta y serena, porque el mal puede adoptar 1000 formas, pero la verdad siempre encuentra su camino.